qué es físicamente el lipedema, porque no es exactamente grasa, ¿no? Claro, pues mira, se puede definir más coloquialmente como una desproporción entre tronco y extremidades, pero esto no se queda aquí, porque es una patología multifactorial. Están involucrados el sistema autoinmune, están involucrados la salud mental, es decir, es un tema que muchas veces se ve como algo estético, y está muy lejos de ser estético, es algo totalmente médico que merma muchísimo la calidad de vida de nuestras pacientes. Hay un gran número de mujeres afectadas por esta patología, aproximadamente es 1 de cada 10, 1 de cada 7. Esas bacterias que hay en el intestino, esa inflamación de bajo grado que se produce en la pared abdominal deja circular toxinas al torrente circulatorio. Eso es. Que no solo dañan las células de grasa que están depositadas en las piernas y hacen que aumenten de tamaño, sino que también daña la pared de los vasos sanguíneos. Eso y es. puede producir esas placas de grasa que se depositan en los vasos y de calcio, y que son las que producen los infartos o los ictus. O sea que hay un denominador común que a lo mejor nos vamos al intestino, pero no es lo intestino, es lo que hay más arriba, que es lo que estamos comiendo, lo que nos llevamos a la boca. Efectivamente, es que es un poco el quid de la cuestión. Es que normalmente esa pared intestinal, esa microbiota va a estar pues en un desequilibrio, esa pared va a estar dañada, y eso al final hace que esa inflamación crónica no descienda. La realidad es que necesitas un plan de alimentación y de ejercicios que sea adaptado a ti, Efectivamente. a lo que quieres conseguir y a lo que tú comías previamente o la actividad física que hacías previamente. Yo de verdad siempre recomiendo no hacer nada por nuestra cuenta, pero no por nada, sino porque el tema de la alimentación y de las estrategias nutricionales es mucho más complejo de lo que a priori puede parecer. Un traje a medida. Sí, es que no hay otra, o sea, ojalá, si fuese más general, no sería facilísimo, pero es que no lo es. Bueno, estamos grabando un episodio más, esta vez un tema súper importante que traemos de nuevo al pulso del Dr. Rojas, un podcast que está patrocinado por Cobo Labs, que es nuestra marca de suplementos favorito. Bienvenido, Bea. Muchas gracias. Vamos directamente al grano. ¿Qué es el lipedema? Bueno, el lipedema es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido adiposo que básicamente afecta a miembros inferiores y hay veces que también a miembros superiores. Pero esto no se queda aquí, porque es una patología multifactorial. Afecta a muchísimas otras cosas, están involucrados el sistema autoinmune, están involucrados la salud mental, es decir, es un tema que muchas veces se ve como algo estético, y está muy lejos de ser estético, es algo totalmente médico que merma muchísimo la calidad de vida de nuestras pacientes y que creo que esta es una buenísima plataforma para darle visibilidad. Vea, para que lo entiendan las personas, porque nos has dado una definición técnica buenísima, pero para que lo entiendan todos los que nos están escuchando, ¿qué es físicamente el lipedema? Porque no es exactamente grasa, ¿no? Claro, pues mira, se puede definir más coloquialmente como una desproporción entre tronco y extremidades. Hay muchas chicas hoy en día pues que bueno, pues están preocupadas por su físico, porque no son capaces de perder grasa localizada de ciertas partes, y hay veces que simplemente pues es un problema estético, una celulitis, bueno, este tipo de problemas que se pueden dar en cualquier persona. Pero esto es una patología, es decir, no toda la grasa localizada, por supuesto, es lipedema, pero sí que hay un gran número de mujeres afectadas por esta patología, aproximadamente es 1 de cada 10, 1 de cada 7, está todavía en estudio, pero sí que es muy importante, bajo mi punto de vista, que de parte de los especialistas, de los sanitarios, tanto pues, médicos, fisios, bueno, rehabilitadores, de todo tipo de gente que pueda estar en contacto con estas mujeres, que sean conscientes de que esto ocurre, es una patología real, que fue tipificada como enfermedad en 2018, es verdad que hace poquito. Entonces nos encontramos, pues claro, con mujeres que vienen a la clínica pues desesperadas porque han pasado por un montón de especialistas y no saben darles una solución. Entiendo que afecta casi exclusivamente a mujeres. Eso es hormonodependiente. Esto es algo que también todavía está en estudio, no se sabe exactamente de qué manera, pero sí, es casi exclusivo de mujeres. Los casos que se han descrito en hombres son hombres con problemas hormonales. Entonces, bueno, sí, se puede decir Tienen bastante influencia las hormonas de mujer. Eso es, los estrógenos parece que es muy estrógeno dependiente, es decir, habitualmente cuando se hacen las historias clínicas se ven que, sobre todo en la pubertad,
tras los embarazos, en la época de perimenopausia, es cuando suele haber un pico inflamatorio y es cuando esta patología pues evoluciona a peor. Ujú. ¿Y cómo pueden saber las mujeres que tienen lipedema? Porque yo lo pienso como típica mujer delgadita que está intentando siempre hacer dieta y que a pesar de ello, pues a lo mejor las piernas como que las tiene un poquito más gorditas de la cuenta y no es porque realmente no es grasa, ¿no? ¿Cómo pueden saber si tienen lipedema? Mira, normalmente lo que hacen las mujeres, ya que no pueden más tan desesperadas, es buscar en internet pues piernas gruesas que no responden a dieta y ejercicio. Y es así, desgraciadamente, porque debería de ser. Si lo pones en internet, ¿lo has puesto? A ver qué sale. Sí, yendo Si a... pones piernas gruesas, yo lo voy a poner por Sí, curiosidad, ¿eh? ponlo, Por si sale porque lipedema. la Es verdad, que la verdad es que, igual nunca he pones dolor en probado. el pecho sale infarto, pero Claro, voy a poner nunca he piernas probado gruesas a poner mujer. eso. Bueno, pues Cuéntanos. sí, sí, lo que te comentaba. Muchas de ellas lo descubren de esta manera. Es verdad que de unos años a esta parte ya se está, bueno, pues conociendo cada vez más. La seguridad social todavía cuesta un poquito que se conozca, pero es verdad que pues vasculares, rehabilitadores ya van un poco Claro. conociendo del tema y nos vienen a veces derivadas de ellos mismos y a veces simplemente porque ellas, pues buscando un poco soluciones Han por redes indagado, ¿no? sociales, por Google, pues dan con sitios Sobre todo especializados. entiendo que va a ser una patología en la que se va a dedicar sobre todo sanitarios profesionales jóvenes, porque yo, por ejemplo, soy joven, pero yo en la carrera de medicina nadie me habló del lipedema. O sea, yo no he Efectivamente. sabido nada del lipedema hasta muy, muy recientemente, y porque probablemente lo haya visto en redes sociales. Claro, soy un hombre y tampoco me afecta, pero Eso que es. nadie me enseñó nunca ni siquiera lo que era el lipedema. Mira, pongo piernas gruesas mujer en Google Sí. y me sale cómo diferenciar piernas gordas o lipedema. O sea que sí que es algo que está bastante, ¿no? Que creo Sí, que tiene que bueno, afectar a muchas personas porque si aparece, ¿no? eso es, afecta a un rango de mujeres muy importante como para que se desconozca tanto. Porque al final, bueno, todo se centra mucho en piernas, también afecta a miembros superiores a veces, Ajá. ¿vale? Pero es una patología que conlleva muchísimas otras cosas, como te decía, muchas Ya, veces eso dolor, es. muchas veces leves insuficiencias venosas y linfáticas, trastornos de la salud mental, un montón de veces, porque imagínate, una mujer que lleva intentando pues perder peso, que sus piernas se desinflamen y pues va a un médico al uso y le dice, tú lo que tienes es que perder peso. Claro. Ya, señor, en eso Ya ves. estoy, pero no Y puedo. al final, muchas veces yo creo que a lo mejor nos vamos a la cuestión más estética, pero parece que el lipedema tiene mucha más influencia en la salud de lo que pensamos, porque parece que puede afectar a la inflamación, creo, ¿no? Eso es. Muchísima más, por ejemplo, está muy relacionado con otras patologías como la tiroiditis de Hashimoto, Ajá. bueno, psoriasis, dermatitis atópica. Es decir, es ahí un caldo de cultivo que si quieres mi opinión personal, aunque esto todavía no está pues Sí, bueno, pero como experto, refrendado claro, en a estudios tope, y claro. demás, más Aquí que venimos a estar, hablar de todo. claro que sí, más que estar relacionadas directamente con el lipedema en sí, están relacionados con una inflamación crónica, ¿vale? Que, bueno, que mucha gente convive con ella, un poco pues por malos hábitos, también por predisposiciones genéticas, por la manera en la que hoy en día se elaboran los alimentos, la cantidad de alimentos procesados que consumimos en el día a día, trabajos súper O estresantes. sea, ¿tú opinas que el lipedema es uno de los síntomas o de las manifestaciones de una inflamación que pueda haber de bajo grado consecuencia de nuestro estilo de vida? Realmente creo que esa inflamación hace que el lipedema pues empeore o evolucione a mal. Está bastante claro que es algo genético y hereditario, ¿vale? Es decir, tú tienes tu predisposición, seguramente la vayas a desarrollar sí o sí, pero todo este caldo de cultivo, como me gusta llamarle, de la inflamación hace que evolucione y eclosione de una manera más agresiva. Y tú que, aparte de estos síntomas, el tema físico, creo que nos has dicho que podía causar también molestias, dolor incluso. Sí, en un aproximadamente, depende del estudio que leas, un 70% de las pacientes presentan dolor crónico. Dolor, bueno, pues que más o menos lo describen como pues parestesias, quemazón, una especie como si le estuviesen apretando, como una falta de riego. Parecido a la insuficiencia venosa, las varices. Eso es, una pesadez, sobre todo en verano, bastante importante. Bueno, las definiciones del dolor son un poco diversas, pero van por esta línea. Bueno, y no todo va a ser malo, ¿no? Yo creo que No, por aquí Dios. quiero decir que, oye,
quiero que nos hables un poco de qué opciones tenemos una vez que ya se nos ha diagnosticado lipedema o empezamos el estudio, pues imagino que no tenemos esperanza de Claro, mejorar, hay pues tratamientos y hay posibilidades, ¿no? eso es. Como te comentaba antes, esta patología es crónica, es decir, no tiene una cura como tal, Ujú, pero por supuesto tiene tratamiento. De hecho, bueno, Clínica Constanza, que es donde ujú. yo trabajo, nació un poco de esa necesidad de dar a los pacientes una respuesta un poco más completa, ¿vale? Os dedicáis Porque exclusivamente al no, lipedema, nos ¿no? dedicamos al lipedema y a trastornos inflamatorios, patologías digestivas, Ujú, trastornos digestivos, ujú, porque también sabemos que está muy ligado, no ujú. directamente al lipedema, sino a la inflamación que Vale, ahora hablábamos si quieres nos antes, cuentas ¿vale? un poco más. Eso es. Entonces, opciones. Lo primero y más importante, que hagan un diagnóstico bueno, que dediquen tiempo a ello. El diagnóstico del lipedema hoy en día es básicamente clínico, es decir, no se requiere un ecógrafo, no hay una determinación bueno, pues de diámetro del panículo adiposo, no hay una prueba sanguínea que lo determine todavía, están ahí investigando marcadores, pero sí que los criterios de inclusión son bastante claros y bastante fiables. Nosotras, por ejemplo, sí utilizamos ecografía y elastografía porque nos da mucha información de cómo está ese panículo adiposo, nos da un poco más herramientas para poder cerrar mejor el diagnóstico, ¿vale? Ujú. Esto por una parte. Entiendo que realmente os vienen las mujeres diagnosticadas allá, o sea, tengo lipedema porque al final creo muy probablemente Sospecho. lo tenga. Eso es. Y luego a nivel tratamientos, por supuesto, alimentación, ¿vale? Esto es el pilar fundamental de esto. Utilizamos bastante suplementación para ayudar a Ujú, bajar esta inflamación. Utilizamos, por supuesto, ejercicio personalizados, adaptados un poco a cada paciente, terapia psicológica, por supuesto, ujú. talleres, actividades. Luego tenemos un tipo de mesoterapia un poquito específica que lo que hace es oxigenar los tejidos, ¿vale? Desinflamar ese adipocito que, bueno, pues por la propia patología está inflamado, hipertrofiado. Utilizamos radiofrecuencia también para mejorar el sistema de drenaje, para mejorar la piel, porque también, bueno, el lipedema cursa con bastantes nódulos y demás. Y un poco así, en resumen, Ujú. esto. Y vea como has hablado de la importancia que tiene la alimentación en el lipedema. Sí. Hay algunos tipos de alimentaciones o de las que tenemos hoy en día, por ejemplo, comer gluten o no digo incluso que no tengas celiaquía o no. Puedes no tener celiaquía, pero los alimentos con gluten pueden empeorarlo o, por ejemplo, los alimentos con lactosa también pueden empeorar el lipedema o no hay realmente ningún alimento que claramente esté relacionado con empeorar el lipedema. Pues, a ver, a nivel general, ¿vale? Tú puedes incluso mirarlo en internet, sí que se desaconseja la toma de gluten y lactosa, pero esto me parece demasiado despersonalizado, Ujú, porque cuando tú a un paciente o un paciente lee esto, lo que hace es eso. Pero, como tú bien sabes, hay muchos productos sin lactosa y sin gluten que son todavía más porquería. mm. Entonces, Sí, mi que a lo mejor no hay una recomendación, relación tampoco clara en que eh, vayas a dejar de comerlo y te vaya a mejorar eso es, y acabas comiendo depende. otra cosa que es peor Eso incluso. es, depende de cómo estés tú. Es decir, depende un poco del contexto inflamatorio de esa Ujú, paciente. Yo de verdad siempre recomiendo no hacer nada por nuestra cuenta, pero no por nada, sino porque el tema de la alimentación y de las estrategias nutricionales es mucho más complejo de lo que a priori puede parecer. Por supuesto, una recomendación general, disminuir harinas, mm, disminuir azúcares, disminuir procesados, pero eso no es para el lipedema, eso claro. es para todos. Al final, siempre tendemos a querer lo mejor para todos cuando somos hombres. El mejor plan de gimnasio para ponerte el plan de ejercicio de tal deportista, la alimentación de tal, y tú crees que lo vas a hacer y te vas a poner como él. Claro, La realidad es que necesitas un plan de alimentación y de ejercicios que sea adaptado a ti, efectivamente, a lo que quieres conseguir y a lo que tú comías previamente o la actividad física que hacías previamente. eso es. Imagino que vosotros hacéis eso en vuestra clínica, Eso es, hay al que realizar. final, tú piensas que muchas de las pacientes que vienen por lipedema también tienen otros trastornos digestivos asociados, pero Ujú, no
bajo mi punto de vista, porque se asocien ambas entidades como tal, sino porque cuando hay una inflamación crónica, y los pacientes están muy inflamadas, esa pared intestinal también está dañada y surgen pues desequilibrios en la microbiota, pues SIBO, que está súper de moda, pero hay un montón más de trastornos, candidiasis intestinal, helicobacter, es decir, vienen con problemones que hay que solucionar antes de pensar en otras cosas. Y esto no es gluten y lactosa. O sea, ¿crees que deduzco que es recomendable a toda mujer que tenga lipedema también hacer un estudio digestivo, valorar a Por nivel supuesto. digestivo cuál es la situación de su Por intestino? supuesto, pero más que nada ya no hace falta que tengan un trastorno como tal. Es que normalmente esa pared intestinal, esa microbiota va a estar pues en un desequilibrio, esa pared va a estar dañada y eso al final hace que esa inflamación crónica no descienda. Entonces lo primero es que hay que enfocarlo por ahí y tener una personalización en el tipo de alimentación, porque no vale, no, pues entonces no tomo gluten y lactosa y me tomo pan sin gluten todos los días, no vas a mejorar. Parece que incluso últimamente estamos hablando de la microbiota y la terrible influencia que tiene en muchísimos aspectos de la salud que no sabíamos, desde el lipedema, que es algo nuevo, pero nosotros desde el punto de vista cardíaco Totalmente. también. Eso te iba a decir, que tiene mucha... Esas bacterias que hay en el intestino, esa inflamación de bajo grado que se produce en la pared abdominal deja circular toxinas al torrente circulatorio Eso es. que no solo dañan las células de grasa que están depositadas en las piernas y hacen que aumenten de tamaño, sino que también daña la pared de los vasos sanguíneos Eso y es. puede producir esas placas de grasa que se depositan en los vasos y de calcio y que son las que producen los infartos o los ictus. O sea que Eso es. hay un denominador común que a lo mejor nos vamos al intestino, pero no es lo intestino, es lo que hay más arriba, que es lo que estamos comiendo, lo que nos llevamos a la boca. Efectivamente. Es que es un poco el quid de la cuestión. Al final, ahora se está empezando un poco a ver al paciente como un todo, a intentar tratarlo de una manera pues holística, teniendo en cuenta todas estas cosas. Te voy a poner un ejemplo, hablando de tu parte. Antes, hace pues 2 o 3 años, se hablaba mucho de, bueno, se sigue hablando, pero antes todavía más, de dieta cetogénica absoluta para el lipedema. Es verdad, ¿vale?, que tiene muchos beneficios, un montón, pero no se puede poner en todos los casos. Es decir, si una persona nos viene con un LDL, colesterol malo, altísimo, con otro tipo de patologías coadyuvantes, tú no puedes empezar poniéndole una dieta altísima en grasas. Tú tienes que ver un poco cuál es el contexto de ese paciente y eso muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Vale? Igual que si, por ejemplo, una persona con lipedema va a un ginecólogo y tiene pues un ovario poliquístico, ¿vale?, que es algo que también Está muy relacionado se también. relaciona mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que habitualmente pone el gine? La píldora, es decir, chute de hormonas. Pues, Peor, ¿no? ala, ya la tenemos liada. Que eso no quiere decir que en algunos casos de eso no haga falta poner cierto tratamiento hormonal, pero en general se hace de una manera automática, es decir, sin tener en cuenta el contexto del paciente. Yo creo que eso es una mala educación que tenemos los médicos en la carrera, que es como tenemos la mentalidad de que siempre que nos viene un paciente, una persona a la consulta, lo ves, lo valoras y luego le tenemos que poner una pastilla. Correcto. Es como ver, valorar, explorar, pastilla. Pastilla a lo mejor no hace falta. Eso O antes es. de pastilla van muchas cosas que son mucho más Eso es. importantes y a lo mejor la pastilla le hace falta porque hay algunos casos en los que no se puede evitar. Por supuesto. Pero para mí, por lo menos, mi objetivo como médico es intentar evitar la pastilla. La pastilla es que hemos fracasado. Sí, bueno, es llegar a un punto que Hemos realmente llegado con demasiado hábitos no se tarde. Hemos puede... llegado demasiado tarde al Eso problema. es. Ujú. ¿Y qué alimentación? Porque ya parece que hay algunas cosas que no son buenas y cuáles sí son buenas con respecto al alimenticio. E Vale, incluso yo creo que nos dijeras sobre ejercicio para mejorar claro. el lipedema. Pues Pautas mira, básicas de a nuestro nivel día a día. general, ¿vale? Esto contando que ya es una persona en estabilidad, ¿vale? Pues alimentación antiinflamatoria que se llama, es decir, que incluya siempre
mucho pescado azul, por el omega 3, por supuesto mucha fibra, hoja verde sin cocinar, verdura cocinada, almidón resistente. ¿Qué es esto de almidón resistente? Bueno, pues se puede conseguir a través del arroz, preferiblemente basmati o integral, y se debe de enfriar unas 24 horas antes de su consumo, ¿vale? Igual pasa con la patata. El consumo de hidratos de carbono se recomienda, pero en unas cantidades más o menos bajitas, ¿vale? Por supuesto, lo que hablábamos antes, evitar dulces, evitar procesados, evitar refrescos, ¿vale? Bueno, evitar alcohol. Al final son recomendaciones que son casi generales, ¿no? A Para eso iba. cuidarnos hoy en día. A eso iba. Lo que pasa que cuando una persona está en este pico inflamatorio tan alto, estas recomendaciones generales no le valen. Vale, no es suficiente. Eso es, no es suficiente. Necesitan una estrategia muy concreta y personalizada, porque es verdad Y que... aquí es donde juega un papel fundamental, por ejemplo, la fisioterapia. Por ejemplo, la fisioterapia también nos ayuda con los drenajes linfáticos. Es decir, todas las terapias complementarias, pues una mesoterapia, una fisio, un drenaje linfático manual, todo eso ayuda. Pero lo que más ayuda, y yo siempre lo digo a los pacientes, son los hábitos. Un buen patrón de sueño. Vivimos, pues eso, trabajando 20 horas al día, descansando poquísimo con mucho estrés. Hay que descansar las horas mínimas y que haya un sueño reparador. La falta de ejercicio. Y ya no el ejercicio que tú puedas hacer diariamente, tus 20 minutos de fuerza, no, es que vivimos sentados. Y eso también afecta un montón. Es un poco un cambio de hábitos general, que muchas veces cuesta, pero cuando los pacientes realmente entienden el porqué, lo hacen. Haces un trabajo de investigación detrás de la causa, ¿no? Eso es. Y se logra mejorar, o sea, se logra realmente mejorar bien, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Luego, si quieres, entras en Instagram. Y veo los casos de... Eso es. Imagino que, claro, las chicas súper contentas, ¿no? Hombre, claro. ¿Y mucha gente joven? ¿Es mucha gente joven o...? De todo tipo. Claro. Antes es verdad que teníamos más gente más mayor, porque ya era un poco como... Pero ahora, desde adolescentes hasta señoras con 70 y pico años. O sea, hay de todo. Oye, ¿tú qué opinas? Porque ya retomando el tema que antes estábamos hablando del SIBO, ¿qué opinas? Porque está tan súper de moda que ya no sabes hasta qué punto pierde un poco credibilidad. Vale, pues... A ver, el SIBO, para empezar, no es una patología, es un trastorno, ¿vale? Es decir, el SIBO lleva existiendo toda la vida y claro que existe. Lo que pasa que hay que explicar bien lo que es. Es un sobrecrecimiento que dependiendo un poco de la paciente se da pues en el intestino delgado, en el intestino grueso puede darse por sobrecrecimiento de bacterias de hidrógeno, metanógenas, que son de metano, de sulfuro, es decir, el SIBO no es SIBO, sobrecrecimiento, no, hay muchos tipos. Entonces, claro que existe, claro que se puede tratar, claro que se puede mejorar, lo que pasa que habitualmente, que no quiero generalizar, cuando tú vas a un médico al uso, entre comillas, ¿vale?, tienes varias opciones. Como yo, ¿eh? Como tú. Bueno, me refería más a digestivos, ¿vale? Pero vale, tú también me valdrías. Lo primero que te van a decir seguramente es que el SIBO no existe. Bueno, si para ellos sí existe, lo que te van a hacer es una prueba de SIBO, va a dar positiva y te van a dar unos antibióticos y una hoja con el protocolo bajo en FODMAPs. ¿Qué es esto? Pues bajo en ciertos azúcares que dan de comer a esos microorganismos que están sobrecrecidos. Genial. ¿Y luego? Eso sin un seguimiento es imposible. O sea, un SIBO de media se tarda aproximadamente año y medio en solventar. Porque el SIBO, como te digo, no es una patología, es un trastorno, es un desequilibrio. Y lo que hay que hacer es hacer un trabajo pues amplio y completo para equilibrar esa microbiota. Es eso. No y mira tú, ¿en qué momento? Porque digestiones malas tenemos todos. ¿Sí? Dolor de barriga tenemos todos. Gases tenemos todos. No se debería, tenemos, a ver, en algún momento, ¿no? En algún momento. No de manera crónica todos los días, pero en algún momento todos hemos tenido estos síntomas. Pero ¿en qué momento podemos sospechar que tenemos SIBO? Porque claro, es fácil decir, no, pues cuando a mí... pasas más de 2 meses de esta manera, eso ya no es normal. Yo creo que la gente lo que piensa es, no es que como esto y me duele tal, tengo SIBO. No es esto realmente, ¿no? Lo que no es SIBO es
pues yo qué sé, me he bebido 5 cervezas y me han sentado mal, evidentemente. Ujú. Te sentarán mal toda la vida. Pero pues llevo lo que yo considero haciendo una alimentación normal, como siempre, 2 meses y no paro de tener gases o diarrea o fatiga o cansancio, porque estamos hablando siempre de síntomas digestivos, pero el SIBO va mucho más allá de eso: pérdidas de memoria, niebla mental, fatiga muscular, es Y la decir, inflamación, la famosa inflamación, por de supuesto, sentirte como hinchada, eso ¿no? es distensión abdominal, la necesidad, pues eso, de quitarse el botón del pantalón Ujú. porque realmente es imposible, pues eso son unos síntomas que nos dan, bueno, pues el síntoma de alarma, ¿Y crees digamos. que el origen del SIBO está en la alimentación o hay otros factores que No. también influyen como el estrés? Eso es, el estrés, bueno, afecta muchísimo. Ya se sabe además que el intestino y el cerebro están totalmente unidos a través del nervio vago, ¿vale? Ujú. Tenemos, bueno, un montón de neuronas en el intestino y por supuesto que el estrés y el ritmo de vida, el no descanso, afecta un montón. Por supuesto también hay una predisposición genética. Ujú. O sea, no todo es culpa nuestra siempre, Entonces, ¿tú piensas pero que es sí. más bien predisposición genética o epigenética? Porque muchas veces al final acabamos comiendo lo que comemos en casa, lo que nos daban de pequeños y luego muchas veces lo mantenemos cuando somos adultos Eso o algo muy es. parecido y Estoy totalmente de acuerdo. no es realmente que haya heredado un gen que te predisponga a padecer SIBO, pero sí todo tu plan alimenticio y Eso tu es. ritmo de vida que hace que tengas esa flora ahí dentro que te está perjudicando. Eso, estoy totalmente de acuerdo. Al final, claro, es difícil de dilucidar, ¿no? Dónde Ujú. está el punto, pero sí, estoy de acuerdo. Muchas veces los hábitos que llevas con ellos, pues desde que naciste Ujú. prácticamente, o sea, por ejemplo, hay gente que, yo estoy tratando a una persona con SIBO y le digo, te tengo que quitar el pan por la mañana, no para siempre. Ya te daré un tipo de pan, pues de trigo sarraceno o un pan de tef, que son panes mucho más antiinflamatorios, pero pues ahora mismo te lo tengo que retirar unas semanas. Imposible, ¿cómo que imposible? Claro que es posible, pero es un hábito tan arraigado que Sí, cuesta en España somos muy muchísimo. paneros. Eso es, Somos muy, muy, muy paneros. Somos eso muy es. paneros. Y yo es que creo que es importante im- diferenciarlo, patología de síntomas esporádicos. Lo digo porque, sobre todo cuando hablamos del SIBO, que puede afectar a tantísimas personas, Ujú. o síntomas a nivel abdominal, que tenemos muchísimas, Sí, muchísimas personas, creo que si intentamos por nosotros mismos autodiagnosticarnos o autotratarnos, al final acabas en un bucle y yo lo digo porque no es mi especialidad, pero veo muchísimos pacientes muchísimo, que ya no saben qué comer. total. Ya todo les sienta mal, todo le inflama. No es que estoy comiendo perfecto, es que no como pan, como espinacas con queso fresca alta y me sienta mal. Llega un momento que empiezas a tener realmente un trastorno alimenticio, Eso es, una mala relación con la una mala comida relación también. con la Mm. comida secundaria que realmente pues, no te has diagnosticado adecuadamente y a lo mejor no tenías SIBO y tu problema Eso venía de es. otro sitio. Totalmente, por eso te hablaba antes de que generalizar en cuanto a alimentación es un poco complicado por esto. Además, ahora hay un bombardeo de información por parte de gente muy cualificada y por parte de gente muy poco cualificada. Ujú. Entonces, también nos viene a consulta gente que lleva haciendo una dieta baja en FODMAPs, que es un poco la dirigida a SIBO, pero Ujú. 4, 3, 5, 6 semanas como muchísimo. Un Cuando año. debe ser para siempre, ¿no? Debe ser Pues como un cambio claro para siempre. que no, luego hay que hacer una readaptación y un poco un Pero es cambio que de me encuentro a hábitos. gente que se ha tomado los antibióticos para el SIBO. Es que eso es una SIBO, locura, completan toda la pauta de antibiótico y luego están peor. claro, pero normal, porque al final hay ciertos casos de SIBO, cuando ese sobrecrecimiento es brutal, ¿vale? Que sí que está recomendado, pero una pauta antibiótica muy concreta, siempre con probióticos X, no cualquiera, probióticos a la par, ¿vale? Para ir repoblando esa microbiota y que luego la paciente acabe con una estabilidad, con un equilibrio, porque si no, estás eh, produciendo un desequilibrio en el desequilibrio que ya Ujú. había. Hay gente que vive con SIBO toda la vida y no tiene ningún síntoma, Y porque está su perfecto. equilibrio está ahí. Es Ujú. decir, por eso hay que tener mucho cuidado y también, por favor, no tomar suplementos sin que una persona especialista te los recomiende, porque
parece como no tienen receta, Que los puedes comprar pues fácilmente. bueno, no, ¿sabes? No. Igual puedes, pero claro, lo ideal es que te recomienden en tu caso el que necesites. Volviendo al tema, porque me ha interesado mucho y yo creo que a la gente le va a interesar, tema probióticos, Sí. porque lo hemos utilizado todos y vas a la farmacia o a cualquier tienda y dices, dame un probiótico y no sabes cuál es mejor. Tiene que ser uno en particular con algún tipo de bacteria, que tenga más colonias. Quiero que nos recomiendas porque creo que tenemos muchas dudas con esto. Igual que yo cuando recomiendo de omega 3 tienes que tomar el que máxima cantidad tenga de EPA y de Claro. DHA. ¿Qué probiótico tenemos que tomar? Pues me encantaría decírtelo, pero Difícil. depende del caso. ¿Sí? Al final es que Vale. la suplementación es tan amplia, Ajá. tanto, que la generalización sobre un suplemento, sobre un probiótico, es donde comienza el problema. Ujú. Es decir, yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando hay una diarrea del viajero o cuando hay un problema de este tipo, pues la cepa Saccharomyces boulardii, ¿vale? Que es más conocido ultralevura, bueno, pues viene bien. Eso sí que, bueno, eso te lo puedo decir. A partir de ahí, es que depende tanto del contexto del paciente que no quiero entrar en generalizaciones porque realmente estaría mintiendo, porque es que depende de la persona. Es complejo, ¿no? Mucho. Y el yogur, que es típica mito, ¿puedes comer el yogur? Tiene muchos probióticos, ¿realmente ayuda? Te cuento, nosotros a ese nivel lácteos solo recomendamos cabra, oveja o búfala, ¿vale? ¿Por algo en particular? Por supuesto, porque los lácteos de vaca en general son mal digeridos por el intestino humano adulto y esto es algo que está en todas partes. Lo que pasa que, bueno, pues hay una industria detrás muy importante y al final es muy difícil también un hábito, una epigenética de toda la vida, pues cambiarlo de un día para otro. Claro. ¿Por qué hay Que tanta leche sin lactosa? ¿No? Pues porque a tanta gente le sienta mal. antes no había nada de leche sin lactosa, desde Claro. que empezó a ponerse de moda que Claro, te lo que sentaba mal la lactosa, leche sin lactosa, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que antes las elaboraciones no eran las de ahora tampoco. Entonces probablemente. es normal que la leche no sentase así de mal. Ujú. No obstante, la cabra, la oveja y la búfala son mucho más digestibles. Entonces, volviendo al tema de yogur, probiótico y demás, sí que en estabilidad, sin un SIBO, porque si tú mandas un kéfir, por ejemplo, de cabra que tiene un montón de probiótico natural y tienes SIBO, ya la estás liando. Sí, Claro, porque estás añadiendo bacterias. bacterias. Por eso te digo que esto es más complejo que, vale, pues esto viene fenomenal. Puede venir fenomenal en un momento determinado, pero no siempre para todo el mundo. Un traje a medida. Sí, es que no hay otra. O sea, ojalá, si fuese más general, no sería facilísimo, pero es que no lo es. Y volviendo al tema suplementos, ¿Sí? ¿qué más suplementos podríamos utilizar? Mira, sí que por ejemplo, sí recomendamos omega 3, ¿vale? Porque es algo que lo tenemos, bueno, pues bastante disminuido. La alimentación no lo suplementamos con suficiente cantidad, ¿vale? Sí que solemos recomendar cuando hay problemas de sueño magnesio, pero también, bueno, pues deben de ser magnesio específicos. Te voy a hablar de uno concreto que a mí me gusta mucho, se llama triple magnesio, ¿vale? Que es verdad que para la conciliación, no es tanto para la conciliación, perdón, sino para aumentar ese sueño reparador, va súper bien. Luego, pues por ejemplo, cuando hay trastornos tiroideos, un Hashimoto, el selenio va fenomenal, ¿vale? Ayuda un poco a que esa función mejore. Y bueno, así como general te puedo decir esas cosas. Yo siempre lo justifico porque, claro, realmente cuando tiramos de suplementos es o bien porque estamos en una situación por un problema de salud que nuestro cuerpo necesita más cantidad Eso es. para poder ayudarlo a que nos encontremos mejor o ayudarte a solucionarlo, o a veces estando sanos y estando bien por tu ritmo de vida necesitas más cantidad de lo que te puede aportar Eso una alimentación variada y equilibrada. Y ya hilando un poco con lo que has dicho antes, con la leche, que la leche de ahora no es como la de antes, Desde pero luego. parece que es con todos los alimentos, que los alimentos de ahora son prácticamente en torno al 50-70% menos nutritivos que los de hace 50 años. Por supuesto, es que solo tienes que pararte a leer etiquetas. Y al final Es de locos. estamos comiendo alimentos menos nutritivos, intentando ser mucho más productivos, porque el nivel de trabajo Eso y de es. estrés que tenemos ahora no se puede comparar con el de hace 50 años. Claro, al final acabamos con problemas no solo de salud física, sino también mental. Eso es, pero además de una manera, o sea, nosotros lo vemos, llevamos 3 ¿Sí? años
de hecho hicimos 3 años el 5 de abril, o sea, ha aumentado, y mira que es un lapso de tiempo pequeño, ha aumentado los problemas de salud mental, la gente que viene ya con una medicación, con una fluoxetina, o sea, con antidepresivos, pero de una manera preocupante. ¿Y os habéis encontrado casos que esté todo relacionado? Porque al final parece que forma todo parte del mismo síndrome, lipedema, SIBO, muchísimo estrés, incluso Claro. llegando ya a nivel de trastorno del estado de ánimo, ansiedad Claro, y como te depresión. decía antes, por eso te decía que yo creo que el nexo común de todo eso es esa inflamación crónica, que viene dada, pues, en algunos casos por estrés, en otros casos por mala alimentación, en otros casos por epigenética, en otros casos, pues, porque una persona ha pasado un proceso de antibióticos durante, yo qué sé, 2 meses por una neumonía y de repente, pues, esto pues un poco evoluciona y estalla de esa manera con esa inflamación, pero sí, por supuesto es un nexo común y nos encontramos a gente un poco con toda la variedad de síntomas. Y como la alimentación es tan importante, ya de hecho no solo esto, sino prácticamente en todas las enfermedades hoy en día, y nos intentan muchas veces camuflar alimentos en el súper saludables sin que lo sean. Entonces, yo quiero que nos des ahí una serie de red flags de alimentos que vayamos en el supermercado y digamos, esto es barritas light, yogures de proteínas. Sí, eso Este es, tipo, este tipo, eso es este lo que más tipo está de de, moda. este tipo de alimentos, ¿cuáles dirías que nunca echarías en tu carrito de la compra? Pues mira, sobre todo cuando tú vas a hacer la compra tienes que pensar que cuanto más fresco y más de temporada, mejor. Y luego, una vez que tienes que comprar productos envasados, porque hay cosas que tienen que ser envasadas, siempre no fijarse en el marketing de la etiqueta, fijarse en el etiquetado nutricional y en los ingredientes. Por ejemplo, cuando un producto lleva más de 5 ingredientes, ya se considera procesado. Esto para empezar. Luego, por ejemplo, algo que compramos muchísimo envasado, que es el embutido. Hay formas facilísimas de hacerlo en casa, pero facilísimas. Yo no cocino. Y es muy fácil. O sea, hay pequeñas cosas que sí podemos mejorar en el día a día y que realmente, como son pequeños alimentos, pero que consumimos diariamente, nos están afectando siempre, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, con el embutido me parece muy interesante. Luego, con tema de yogures que decías, mi recomendación, como dije antes, cabra, oveja o búfala, siempre que ponga light, fuera. Cuando pongan cosas light, si normalmente lo que hacen es quitar grasa y poner féculas, poner almidones, poner productos que haga que espese ese producto y Claro, es que hacerlo eso la más. gente no lo sabe, pero el yogur, cuando lo desnatas, aparte de perder todas las vitaminas y Eso es. nutrientes que van en la parte grasa, todas las vitaminas liposolubles, ya deja de tener la textura de yogur. Eso es. No Es sería como un yogur líquido, claro. y hay que procesarlo y añadirle aditivos para que parezca Eso nuevamente un es. yogur. Estás comiendo otra cosa que no es yogur. Totalmente. Y luego, pues con la moda de los Para mí yogures eso es proteicos, red por flag ejemplo, total. a ver, no hay que tomar yogures proteicos, hay que tomar proteína. Claro. Pues pollo, pescado, huevo, o sea, no Al hay final creo que que... es una estrategia comercial. Por Porque supuesto, ahora está muy de moda, porque probablemente llevamos muchos años comiendo cantidades insuficientes de proteína, que hay que comer más proteína, pues pongo alimentos de toda la vida con proteína. Si vas a mirar el yogur con proteínas, la cantidad extra que tiene de proteínas es mínima. es mínima. Normalmente la Y te cantidad vale el extra, doble. Y pues justo, luego lo te digo vale porque el luego... doble y normalmente, como también tienen que hacer un procesamiento de ese producto, otra vez lleva más mierdas, con perdón. Claro, claro. Porque es así. Y luego la gente dice, no es que comer sano es muy caro. No, claro, pero luego Te estás nos lo gastamos en equivocando. otras cosas. Porque caro es estar enfermo. Eso es carísimo. Mm. Porque es así. O sea, al final, yo entiendo cuando, pues yo qué sé, ponemos planes nutricionales, ¿verdad? Que bueno, claro, es que son productos frescos, productos buenos. Es que, que esta dieta es carísima. A ver, ¿cuánto te gastas en tabaco? Claro, no es, al final ¿Sabes? es invertir en salud. Eso es, Es básicamente. invertir en ti, o sea, igual que cuando te apetece comprarte algo de ropa que te encanta y de repente vale caro, pues oye, me lo voy a comprar porque Eso pues esto es. igual, estás invirtiendo realmente en algo Exactamente. mucho más importante para ti que es tu salud. Totalmente. Bueno, y con el tema de ejercicio, ya que cerramos ¿Sí? el bucle de alimentación y suplementación, ¿qué ejercicio nos recomiendas? Pues mira,
yo lo que siempre recomiendo, aparte de personalizar, que soy muy pesada, pero es verdad, Ujú. hace años estaba muy de moda el cardio, ¿no? Ujú. Quemar calorías ahí en la Ujú. cinta, venga, elíptica. Pero sí que ya los estudios actuales dicen que el ejercicio de fuerza es importantísimo. Ya no te digo, pues con una patología inflamatoria en mujeres, osteoporosis, es decir, crear masa muscular es fundamental, ya no solo por, por salud en cuanto a huesos, en cuanto a, bueno, pues tasa Todo. metabólica. Es decir, la gente a veces se piensa que es que la menopausia se engorda. No, en la menopausia no es que se engorde. Lo que pasa es que se empieza a destruir masa muscular, entre otras cosas. Y al final, bueno, pues hay un exceso estrogénico, bueno, hay bastantes implicaciones que es verdad que a veces llevan a una ganancia de peso. Pero sobre todo es una pérdida súper importante de masa muscular. Entonces, siempre, bajo mi punto de vista, hay que dirigirlo a mínimo pues unos 2-3 días en semana de ejercicio de fuerza y, por supuesto, acompañarlo con cardio, un ejercicio funcional y luego llevar una vida más activa de la que llevamos. No estar pues así sentados todo el día, porque eso no está contemplado el ser humano para que estemos estáticos siempre. O sea, pensamos en las sarcopenias, el término médico para hablar de la pérdida de masa muscular. Pensamos que es una cosa que nos viene de mayores, pero a partir de los 30 años, si Totalmente. no hacemos actividad física, la musculatura empieza a atrofiarse, empieza a Eso es. disminuir de tamaño. Y hay muchísimos estudios con los que ya sabemos que a menor cantidad de masa muscular cuando envejecemos, muchísimo mayor va a ser la probabilidad de enfermar y menos esperanza de vida. O sea, Por a este supuesto. punto de importancia llega el órgano tan importante como el músculo. Totalmente. Yo creo que la gente en general no es tan consciente, Mm. pues porque hay menos marketing de eso o no te sé decir muy bien el por qué, pero si fuese consciente de lo que realmente conlleva, Sí, igual lo son y demasiado que es tarde. difícil, porque en el sentido de que todo el mundo cuando es joven y está sano, al final el ejercicio de fuerza es un ejercicio que es demandante y no Sí. es fácil, hay que Ujú. esforzarse físicamente y cuesta. Si eres joven y estás sano, lo vas a poder hacer con más facilidad y te vas Ujú. a recuperar con más facilidad. Pero conforme va pasando el tiempo, si nunca has hecho ejercicio, Ahí está. una mujer de 60 años que nunca jamás ha hecho ejercicio de fuerza, y no solo eso, sino que además ya va a tener problemas de salud, tiene osteoporosis, tiene Totalmente. probablemente problemas en la espalda, en las rodillas, le duele todo. ¿Cómo la vas a poner a hacer ejercicio de fuerza si dices, si es que yo no puedo? O me ha Claro. dicho el médico que yo no haga Claro, que este no mueva ejercicio. mucho la rodilla que la tengo A fatal. estas mujeres de 50 años, Ujú. que además empieza ahí la época de la menopausia, que es crítica porque se Totalmente. multiplica el efecto de esto, ¿qué ejercicio les recomiendas? Yo En lo que la les época más recomiendo, difícil, le he puesto en un apuro, ¿eh? ya, Yo lo que les recomiendo es contratar un entrenador personal. ¿Por qué? Como tú bien dices, si es una persona de esa edad, ya con este tipo de problemas, imagínate con lipedema, Ujú. que además el ejercicio de impacto en general, porque no para todo el mundo, pero en general el ejercicio de impacto está desaconsejado, ¿por dónde empieza? Claro. Te dices, haz ejercicio de fuerza. ¿Y cómo lo hago? A mí me preguntan y yo digo, a mí me gustaría saber de todo. Ojalá, Claro, ojalá yo fuera el médico todoterreno que te va a poner la rutina de ejercicio. claro, Te puedo dar unas orientaciones, pero no claro, soy un experto para que valore tu caso, tu claro. aparato locomotor y tus problemas Eso de es. salud para indicarte el ejercicio que tienes que hacer. Pero lo que tienes que saber es que sí lo puedes hacer. Claro, justo. O sea, al final, mira, nosotras por eso en la clínica pues tenemos una entrenadora. Claro, Porque es que, a ver, es el yo, futuro. yo puedo saber, o las doctoras pueden saber unas cosas básicas sobre fuerza, sobre tipos de entrenamiento. Bueno, pues natación viene muy bien, cuando hay pues problemas en las rodillas, articulaciones, etcétera, pero se queda corto. Ujú, Y tú para crear un poco de adhesión ujú. tienes que tener una persona que realmente te dirija, que igual pasa un año, oye, y puedes gestionártelo un poco tú, que ya sabes, ya te has hecho una tabla, ya tienes un hábito cogido, pero si no, a mí me parece muy difícil, Y muy sobre todo difícil. que no tienen la toalla No, por favor, porque que decir esto ya se acabó, no puedo mejorar y eso nunca, precisamente es justo lo contrario. Es que es eso es, cuanto más mayor es, en este caso la mujer, pero también podemos coger el hombre, y más problemas de salud tiene, mayores son los beneficios de totalmente. mejorar la alimentación y la actividad física. O sea Es que que además se mejora nunca es muchísimo. tarde, nunca mejor dicho. Eso es. Y luego
a mucha gente le pasa que tienen una falta de energía brutal. Entonces, claro, se junta esa inflamación, encontrarse mal, verse mal. Pero el músculo es el que produce energía y no eso tienes es, musculatura tampoco. eso es. Y en el momento que ya se encuentran un poquito mejor a nivel alimentación, yo siempre les digo lo mismo. Hoy no te voy a volver loca con el ejercicio, te voy a dar 3 semanas. Y a las 3 semanas, habitualmente, me dicen, pues ya tengo más energía, pues ya te va a tocar hacer ejercicio. Claro. ¿Sabes? Es decir, es verdad que cuando una persona viene destrozada, que es que no le cuesta hasta ponerse de pie, pues claro, decírselo en ese momento es difícil. Pero de verdad que luego hay una mejoría tan grande que vale la pena, porque si no llegamos, jolín, a los 75, ya no te digo a los 80, es que no nos podemos ni mover. ¿Tienes tu experiencia ya? Última pregunta Claro. conflictiva, Venga. a ti como experta, porque hay mucha falsa información, rumorología sobre la creatina. Sí. Muchos buenos beneficios, pero también información sobre retención de líquido. Vale. Lo digo porque como en el lipedema puede haber, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, bajo mi punto de vista, la creatina, y no somos mucho de suplementación de este tipo, tiene buenos beneficios. No hay bibliografía suficiente, bajo mi punto de vista, que explique y que determine que hay una retención hídrica. ¿Qué pasa? Que cuando se manda la creatina, normalmente para crear más masa muscular, o más que para que ese músculo no se rompa, es decir, se mantenga... Recupere mejor. Eso es, para que recupere mejor. Entonces, bueno, depende de cuándo hayan hecho el estudio, Claro. puede haber una retención por el propio ejercicio. Es decir, a mí me parece... Sí, un buen suplemento, lo mismo, para todo el mundo, hombre, pues depende Sobre de lo todo que entrenes. es seguro, parece que también tiene muy buenos estudios, muy buena evidencia últimamente, no solo en personas que hacen ejercicio físico intenso y para crear masa muscular, sino incluso en personas que también son sedentarias, porque parece mejorar el metabolismo, no solo muscular, sino que incluso neurológico, aumentando la función cognitiva, y que la creatina se almacena en el tejido muscular, nunca en el extramuscular. Eso es. Entonces, bueno, si te ves un poco más grande es porque quizá tus músculos que estás entrenando hayan ganado un pelín de tamaño, Claro. pero no es porque el lipedema esté peor, ¿no? Eso es, al final, bueno, son también cosas que están todavía en estudio. Claro, no hay una certificación absoluta de todo, pero Siempre hoy que en alguien te lo día... prescriba, que sea un profesional que Hombre, entienda eso lo por que está hablando supuesto. y no lo tomes porque tu vecina del quinto Eso le ha es, o venido porque lo bien. ves en una influencer, sin más, por favor. Pues yo no sé qué te hemos preparado por aquí, pero A siempre, ver, a ver, a como ver. ya sabes que Cobo patrocina este podcast, Vale. tenemos algo para ti. Ah, pues fíjate que me cargo el set. Probiótico. Muy Luego bien, ya a ver, nos a ver. contarás qué tal, Vale. pero yo lo quiero probar, ¿eh? A ver. A ver qué te parece. Oye, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Y Neurosleep, que a nosotros nos encanta y damos que lo Jo, probéis pues siempre porque muchísimas gracias. está genial, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, lo probaremos, Oye, prometido. pues simplemente darte las gracias enormemente A ti. por dar visibilidad a este problema que yo creo que es muchísimo más frecuente de lo que nos pensamos, que tiene solución y Tiene que tratamiento. tiene tratamiento. Eso es. No, pero al final Sí, resuelves eso. un problema que estaba Eso ahí, es. que habías adaptado a tu vida y que parece que no solo se queda en las piernas Ni mucho menos. gorditas, entre comillas, sino que parece que hay muchas más alteraciones en nuestro Eso organismo es. y que va mucho más en relación con los hábitos de vida de lo que pensamos. Totalmente. Pues encantado de tenerte por aquí, Igualmente. ha sido un Muchas placer y gracias hasta por la todo. próxima. Muy bien.